vamos a hacer de la mano de Julia Estrada. Vamos a hablar de la pobreza. La pobreza, que es uno de los temas, como decíamos antes, ante lo que está pasando en ese sentido, que el fútbol, lo quiten o no, parece un tema menor, o que el gobierno prolongue las transmisiones gratuitas del fútbol hasta noviembre, se hace muy poca cosa frente a lo que nos va a decir ahora Julia Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Se conoció hace pocas horas, en realidad no se conoció el informe, se conoció un adelanto del diario La Nación del informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que nos tiene acostumbrados a mencionar el indicador de pobreza, pero nos tiene acostumbrados al indicador de pobreza por ingresos. Quiero resaltar esto porque ahora lo que vamos a ver es una medición que muchas veces hemos mencionado acá como en algún punto más relevante o más verdadera, más representativa de la pobreza, que es lo que se llama pobreza multidimensional. Después podemos juzgar o no si los números son o no representativos, pero en sí la medición es diferente a la medición de pobreza por ingresos, que es lo que veníamos viendo históricamente. Cada vez que escuchamos un tercio de los argentinos son pobres, en realidad estamos escuchando que un tercio de los argentinos no llega, en términos de ingresos, a adquirir la canasta básica total. Eso, para quedarme tranquilo de que lo entiende la gente. ¿Cómo se medía antes y cómo mide la UCA? Bien, la UCA hace las dos mediciones. La tradicional, que es la pobreza por ingresos, que la mide el INDEC, que también mide la UCA, que han medido distintos centros de economía, hemos medido nosotros desde el CEPA, es una canasta básica alimentaria que se valoriza. Luego se valoriza una canasta básica total, es decir, con servicios agregados, que estaba cerca de los 13.000 pesos por mes, y luego se mide cuánto gana la población, se toma una población de referencia en base a la EPH, la encuesta permanente de hogares, y se determina qué porcentaje de esa población puede acceder tanto a esa canasta básica alimentaria, si no accede es indigente, como a esa canasta básica total. ¿Cuál si es no la accede, que medía en los tiempos del gobierno anterior? ¿Esta o la que vas a comentar ahora? No, la que históricamente hemos discutido es esta que te acabo de decir, que es la pobreza por ingresos. Es la que se ha acusado al gobierno anterior de no publicarla, es la que Macri decide publicar 8 meses más tarde de arrancada su gestión y dice: este es mi punto de partida. Esa es la pobreza por ingresos, la que venimos discutiendo hace ya más de 1 año y medio. Lo que vamos a mostrar ahora es otra cosa. Es una pobreza multidimensional. Tiene que ver con dimensiones en donde, vamos a ver ahora, no está el ingreso, ¿no? Y que suele ser asimilada al concepto de pobreza estructural. Por eso cuando nosotros decimos, ojo, pobreza por ingresos no es pobreza estructural. Hay personas que quizás no llegan a esos 13.000 de canasta, hay muchos convenios colectivos de trabajo que claramente los pisos más bajos no llegan, pero no necesariamente viven hacinados o tienen problemas de cobertura de salud o no tienen red de agua corriente. Digo, estos que vamos a mencionar, las 7 dimensiones, son problemas que hacen a la pobreza estructural, en general las villas de emergencia, para poder ponerlo más gráficamente. Seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos con red de agua corriente, es decir, esto es lo que carecen. Vivienda digna, recursos educativos, seguridad social, es decir, tener una obra social, por ejemplo, y acceso a comunicaciones e información. Esto es lo que decide la UCA. Si nos vamos, por ejemplo, a las necesidades básicas insatisfechas, que es la medición del INDEC y que luego vamos a ver, es diferente. No necesariamente tiene estas 7 dimensiones, tiene menos y son distintas. Por ejemplo, tiene ingresos el INDEC. Ahora, Víctor Hugo, vamos a ver qué dice la UCA respecto de la evolución en los últimos 6 años de este indicador, ¿no? La UCA, bueno, coherente con lo que hace con pobreza por ingresos, dice en pobreza multidimensional, en realidad no sé si le da tan mal al gobierno anterior, le da estancamiento, podríamos decir. 27,2% del total de la población argentina tiene pobreza multidimensional, lo cual es un número elevadísimo si consideramos las 7 dimensiones que miramos al comienzo, es decir, carencia de eso. Luego baja en 2011 a 23,9 y vemos acá un cierto estancamiento, aunque con aumento, 24,9 en 2012, 25,7 en 2013, 27,4 en 2014. Esto es muy curioso. Agustín Salvia, el director de la UCA, dice, esto es por un año electoral, 2015. Dice, pusieron plata en la calle y por ende bajó la pobreza. Si mirábamos las dimensiones de antes, no estaba la variable ingresos adentro de la pobreza estructural. La UCA siempre tuvo una intencionalidad política, Julia. Es decir, la UCA era absolutamente enemiga del gobierno anterior por diferentes motivos, de élite, de cúpula eclesiástica, todas las influencias que pudiera haber. Sí, a mí nunca me resultó creíble, nunca me resultará creíble la UCA. Lo que pasa es que ahora sirve
en la medida en que lo que decía antes condiciona lo que diga ahora también. ¿Estás de acuerdo con eso? Efectivamente, Víctor Hugo, yo fui crítica de los datos de la UCA y lo sigo siendo y lo seguimos siendo desde quienes estudiamos. Esta serie a mí me genera muchas dudas. Lo que efectivamente uno puede concordar y puede hasta preguntarse por qué la UCA no publica estos números, es en este aumento en 2016 a 26,8% de la pobreza estructural. Estamos hablando, 29 en realidad, el número está mal, es 29,8, son 3 puntos porcentuales. Me parecía, ese número hay que corregirlo porque confunde. Sí, está mal, es 29,8, son 3 puntos porcentuales de incremento. O sea, está por encima, dice la UCA, hasta del promedio mayor que le daba al gobierno anterior con 27 incluso, en el año 2010. Así es. Y es tremendo cómo sube, según la UCA, si se hace creíble, hagamos un esfuerzo para creer que lo que dijo 2010, 2015, es verdad. Miren ustedes el salto, ese número de arriba de todo, a la derecha, 26,80 está mal, es 29 y pico además, ¿verdad? Así es 29,8 exactamente, son 3 puntos porcentuales. O sea, 30, más. Es 30. Bien, ahora, esto lo habíamos mostrado cuando la UCA había hecho un relevamiento previo sobre también cómo había pasado en el periodo 2010-2015 el tema de la pobreza estructural. Vamos primero al INDEC, ¿no? El INDEC mide necesidades básicas insatisfechas. Yo no quiero olvidarme de este número porque la verdad que es la medición oficial, es la que tiene la muestra en teoría bien hecha, es la que cubre la cantidad de hogares. Bueno, y estos son censos. El 16% tenía NBI, necesidades básicas insatisfechas, en el censo del año 2001, y eso baja al 9% en el censo de octubre de 2010. El último dato, perdón, yo acabo de decir muestra, el último dato universal que releva al 100% de los argentinos que tenemos. El próximo es dentro de 10 años, 2020. Tenemos una variación del 7% de caída de la pobreza estructural en esos 9 años, 10 años que corren entre los dos censos. Ese dato me parece importante tomarlo porque es el INDEC. Acá estamos hablando de una muestra, por eso digo muestra, universo. Estadísticamente son cosas muy diferentes. Hogares sin carencias, decía la UCA hace un par de meses en un informe publicado. ¿Qué quiere decir? Hogares que, bueno, efectivamente salen de la pobreza estructural. En el 2010 eran el 46% y mejoran porque son el 52%. La UCA decía que entre 2010 y 2015 aumentan un 5,6% los hogares que no tienen carencias, ¿no? No, imposible que eso sea real. Es decir, también están las percepciones de alguna manera. Haber mejorado el 5% nada más con relación al 2001, ese cuento a otro lado, perdón, Julia. Este es relación a 2010. Lo que hace la UCA, esto es censo, 2001 a 2010, y lo que hace la UCA es tomar los últimos 5 años, es un informe previo antes de sacar 2016, y dice, entre 2010 y 2015 mejora. Es verdad, mejora poco, pero quiero mostrar esta contradicción, porque la UCA decía hace algunos meses que había mejorado la situación entre 2010 y 2015 en términos de pobreza estructural. Y si miramos los hogares con al menos una carencia es al menos una de las dimensiones que mencioné antes que la tienen, fíjense que baja del 53% al 47%, bajan 5,6%. Lo que quiero decir es, la pobreza estructural para la UCA en un informe de hace algunos meses había bajado entre 2010 y 2015, lo cual era completamente incoherente con los números de pobreza por ingresos que decían que había un aumento de la pobreza por ingresos entre 2010 y 2015. Vamos a hacer en algún momento un ensayo con los números del Banco Mundial, de la CEPAL, etcétera. Es imposible lo que decía antes la UCA. El Banco Mundial daba el doble de clase media para la Argentina. La CEPAL mostraba la notable reducción que se había dado de la pobreza. Y son datos internacionales muy valiosos, sin ningún tinte político, que esto es lo que más importa. Tomando el Banco Mundial, por ejemplo, ¿quién podría sospechar que era partidario del gobierno anterior? De todas formas, ahora por lo menos la UCA sirve como punto de partida para comparar solamente con la UCA.